Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. También esperamos 500 me gusta para Ceyal. Antes de comenzar, ¿quién crees que grabó las conversaciones entre Asu y Kanan? Estoy esperando tus comentarios. Alil permitió que Zumbrud se quedara en la mansión. Sin embargo, esto volvió loca a la señora Songul. Dice que si sientes lástima por Alil, déjalo quedarse aquí esta noche y volver a casa mañana. Alil le dijo a Songul que debería acostumbrarse a vivir bajo el mismo techo que Zumbrud. Gunce le dice a Yusuf que a pesar de todo, estoy muy feliz de conocerte. Yusuf dice que yo también estoy muy feliz. Nadie puede retenerme aquí amenazándome con clavar la daga de Alil Zeynep en la mesa. Recuerda el momento en que dijo: Zeynep llega a Alil. No sé cómo sacar a mi abuela de la mansión. La situación de la abuela Alil es especial y puede quedarse todo el tiempo que quiera. Alil pregunta por qué no me contaste antes la situación de tu abuela. Zeynep, lo intenté mucho. Pero me trataste como a un enemigo. Alil pregunta por qué viniste aquí. Zeynep dice que estaremos aquí por un tiempo más. Suna llama a Senaz. Intenta averiguar si Gunce se ha ido o no. Sin embargo, Senaz no contesta el teléfono. Viene Feraye. Suna pregunta: ¿de dónde vienes? Feraye dice: desde el lado de tía Nevin. Se entera de que Gunce no ha salido de casa. Tan pronto como Suna escucha esto, aparece frente a Gunce. ¿Alguna vez le has preguntado a Gunce, Yusuf, si tuvo una amante antes? El diario dice que esto es entre él y yo. Él se aleja de su lado. Mientras Zeynep saca las pertenencias de la señora Zumbrud, su colonia se cae. Alil lo atrapa en el aire. Zeynep dice que esto fue muy valioso para mi abuela. Gracias. Alil dice entonces que tengas más cuidado. Entonces Zeynep: traeré algunos artículos más. Luego dice que no será visto en público. Alil responde que estaría bien. Zeynep conversa un poco luego de dejar sus pertenencias. Songul llega a Alil. Quiere que Zeynep y Zumbrud se vayan. Alil dice que vayas a tu habitación y descanses. Continúa diciendo: déjame estas cosas a mí. Gunce le pregunta a Yusuf: ¿tuviste un amante antes de casarte? Dado que Yusuf Gunce hizo esta pregunta, se pregunta si él también podría estar interesado en mí. Zeynep habla con Selma. Dice que será muy bueno que mi abuela se quede aquí. Mientras Selma duerme por la noche, Zumbrud se despierta. Me pregunto si vino Yusuf. Se levanta y va a la habitación de Omer. Se vuelve loco cuando encuentra a Songul en la habitación. Me pregunta qué estás haciendo en la habitación de mi hijo. Zeynep llega a la habitación de Songul. Le dice a Zumbrud que Songul es un invitado. La abuela Zumbrud pregunta por qué no me lo dijiste antes. Mi Omer tampoco lo querría. Dice que esta mujer debería salir de esta habitación. Zeynep dice que los invitados se irán pronto. Zeynep calma a Selma. Luego sale llorando de la habitación. Choca con Alil. Intenta explicarlo llorando. Cuando está estresado, comienza a picar. Cuando Alil se da cuenta de esto, le toma la mano. Lo saca al jardín. Dice que primero cálmate y luego habla. Esta fue la primera vez que vi a mi abuela. Dice que no sabía que podía ser tanto. Alil dice que llames a tu médico mañana. Pensamos en cómo puede estar cómodo en casa. Alil dice que vayas a tu habitación ahora. Luego dice: quiero decirte una cosa más. Dice que yo también quiero disculparme con la señora Songul. Fue una noche difícil para mi tía Alil. Dice que no lo cansemos ahora. En cuanto a Songul, cuando quise echarlos de la granja, Alil los dejó entrar a la casa. Dice que empezó a tener más apego. Zeynep llega a la mansión. Zeynep dice que vino a disculparse con Songul. Alil dice que está bien. Zeynep se disculpa con la señora Songul.
Dice que esta habitación solía ser la habitación de mi padre. Mi abuela a veces dice que vive en el pasado. Por eso dice lo que pasó anoche. Songul dice que no tengo nada que ver con tu pasado. Alil está en su estudio. Eren viene a hablar con Alil. Para Eren Alil, la señora Songul sabía que tenía además. Selma me dijo que lo sabía desde el principio. Alil dice que mi tía me mintió. Entonces hoy estaré en la mansión. Dice que te encargas de las cosas. Por otro lado, Hakan llega a la casa de Yusuf. Pide disculpas a todos. La señora Neville le pregunta a Yusuf con qué cara vino Hakan. Dice que intentó matarte y ahora aparece ante nosotros. Yusuf dice que estoy bien, no te preocupes. Por otro lado, piensa Songul para sí misma. Dice que no puedo pensar si esta mujer volverá en sí o no. Dice que tengo que hacer algo. Alil acude a la señora Songul. Dice que si sabías que tenía además, ¿por qué lo ocultaste? Alil le pregunta a Songul si hay algo que deba saber sobre esta familia. Pregunta de nuevo. Sin embargo, Songul responde descartándolo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.